Lo que queremos es presentarle las primeras conclusiones de la 9ª Delegación Asturiana de Verificación de los Derechos Humanos. Eso es muy largo, pero lo vamos a explicar ahora. Resaltar de que si hay 9 delegaciones es que ya hay una trayectoria de 9 años, que esto se relaciona con un programa asturiano de verificación de los derechos humanos que lleva 12 años y hemos estado en la Serranía de San Lucas, hemos estado en el conflicto minero muy grave del carbón allá en el Cesar. Sepan ustedes que una parte de ese carbón, que ahora hay conflicto muy grave de una empresa que no sabíamos que estaba produciendo directamente aquí, la Goldman Sachs, en la que lleva el carbón a nuestro puerto de Gijón, allá en Asturias, por ejemplo, ¿no? entre otras cosas. Hemos estado en territorios del Huila, del Tolima, de Caldas, viendo diversos temas y recién ahora llegamos de una reunión con el ministro de Medio Ambiente para confrontar, para contrastar temas muy graves que hemos visto en el proyecto El Quimbo de una empresa que supuestamente tiene matriz española como es Endesa, pero parece ser que su capital mayoritario últimamente es de Italia, de Enel. A la vuelta a España elaboramos un informe completo de lo que hemos analizado en esta visita y será presentado tanto en la sociedad civil como en las instituciones españolas, así como instituciones internacionales y europeas a las que tenemos acceso. Agradecerles a todos los medios colombianos que se hayan acercado en un día como hoy, que la verdad que la respuesta bastante elevada. Y primero agradecer la preparación de la visita y el trabajo de acompañamiento que en estos 12 años del programa asturiano vienen haciendo las organizaciones que integran el comité de selección del programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia. Con las 5 personas que viajen este año a España serán 91 personas, 91 defensores y defensoras de los derechos humanos, 91 sindicalistas, líderes sociales que han sido acogidos en España por la situación de grave amenaza que corría sobre sus vidas y, por tanto, ese compromiso de seguir trabajando mientras la situación de violación de derechos humanos y de peligro para la vida de las personas continúe en Colombia. Lo segundo es reconocer, igual que el año anterior, la disposición de las autoridades colombianas con las que nos hemos entrevistado a hablar del conflicto y de la crisis y de la grave crisis de derechos humanos que sufre el país, de su punto de vista, de darnos información y de facilitar la tarea de verificación de la delegación. En esta ocasión nos ha recibido la Vicepresidencia de la República, el Ministerio del Interior, la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos. Hoy mismo nos ha recibido el Ministerio del Medio Ambiente y el INCODER para el tema de tierras. Reconocer su disposición y su agradecimiento a cómo nos han recibido. De acuerdo a las visitas que ha realizado la delegación, los testimonios tomados, las noticias que han sucedido durante nuestra estancia en Colombia y las entrevistas con las autoridades colombianas, decir que lamentablemente el discurso de avances sobre los respeto de los derechos sociales que quiere trabajar o que declara trabajar las instituciones colombianas y la apuesta, según el Ejecutivo del presidente Santos, por reconocer la labor de los defensores de los derechos humanos y de los sindicalistas, no tiene una traducción completa en todos los estamentos del Estado y de la fuerza pública. Y en múltiples lugares nos hemos encontrado que sigue habiendo una deslegitimación, un señalamiento, una persecución y una criminalización de los defensores de los derechos humanos y laborales. Sobre todo hemos visto en las visitas al Cesar, al Tolima y al Huila casos concretos en los que la fuerza pública o las autoridades del Estado siguen desprestigiando el trabajo. Creemos que esto es una grave realidad y que de alguna manera alienta a seguir violando los derechos humanos de estas personas. Estamos muy preocupados por las recientes amenazas que se han sufrido las diferentes organizaciones. En número, hasta 80 organizaciones en el día 1 de mayo recibieron una amenaza. 1 de abril, disculpen. Hace tan solo 2 días, por parte de los comandos urbanos de los Rastrojos, declararon objetivo militar en 20 departamentos del país a sindicalistas de la salud, de la educación, abogados y familiares de víctimas, dirigentes indígenas, campesinos, senadores de la República y opositores de los proyectos mineroenergéticos que se dan por todo el país. Por el contenido del comunicado que se hizo llegar y por el contenido de las amenazas
proferidas, entendemos que sigue siendo un discurso relacionado con el paramilitarismo, con el fenómeno paramilitar, que debe preocupar a la administración colombiana y que le debe poner vigilancia, porque a nosotros, desde luego, nos ha parecido muy preocupante que en estos momentos se esté produciendo estas amenazas. En la preocupación sobre la amenaza que se ha vertido por los rastrojos, nosotros hemos identificado en todo el país, que hemos visitado, que sigue habiendo señalamiento de los grupos paramilitares, aunque se les denomine por parte del Gobierno bandas criminales. A nosotros nos parece que es un fenómeno que tiene una conexión directa con lo que fue. Ciudades como Ibagué, Honda y Bogotá se extorsiona y se trafica bajo nombres como los Rastrojos, los 115, los Nichos, los Colmena, y por tanto deberá vigilarse esta realidad. Decir que también a la delegación le ha parecido muy preocupante las situaciones de abusos sobre los derechos personales, humanos y laborales de las políticas de los grandes proyectos, megaproyectos del país. Hemos visto a las minas explotadas por la empresa Goldman Sachs, así como otras explotaciones de la empresa Glencore y Drummond, cómo se abusa de la subcontratación, lo que produce una cadena de tratamiento violatorio de los derechos laborales de las personas que son contratadas por estas empresas. Especialmente en la mina de la Francia, donde se han producido protestas por el tratamiento que han recibido los trabajadores que no han sido despedidos después de haber tenido que trabajar en condiciones muy duras para la salud, sin ningún tipo de atención médica ni ningún tipo de solución para las consecuencias que tiene permanentes para su salud el trabajo desarrollado. En el desarrollo que están llevando de la protesta hemos encontrado dentro de las minas de explotación ejército armado con armamento largo, lo que nos preocupa enormemente porque puede generar una situación de mucha conflictividad y mucha violencia si se desatara un mayor tensionamiento de ese conflicto obrero-patronal en esa zona. En la misma mina de la Francia hemos encontrado a sindicalistas gravemente amenazados que han tenido, que no tienen asegurado por el Ministerio, a pesar de tener reconocido un nivel de inseguridad extraordinario sobre sus vidas por las amenazas recibidas, no tienen ningún esquema de protección garantizado. En cuanto a los esquemas de protección, en la misma medida que los amenazados en la Francia, hemos encontrado diferentes personas a lo largo de nuestro recorrido que tienen extraordinarias situaciones de inseguridad, a los que se les ha retirado los esquemas de seguridad o a los que no se les ha terminado la evaluación o a los que, teniendo la evaluación, no se les ha concedido. Menciono algunos que nos preocupan especialmente, pero sin duda esto es una queja permanente. Están empezando a fallar algunos de los sistemas de esquemas de seguridad que creemos que deben revisarse. Las personas que creemos están en mayor riesgo de las que no tienen garantizada su seguridad son Remberto Pacheco, Sabas Brito, María Esperanza Cardona o el joven Ilson. Todos ellos tienen extraordinario riesgo y no está garantizada su seguridad. Venimos ahora mismo de la reunión con el ministro de Medio Ambiente para expresarle nuestra enorme preocupación de los pobladores y malestar de los pobladores del Huila por la obra de represa del Quimbo en el río Magdalena. Aparte ya de muchas de las noticias que ustedes seguro conocen, sobre todo el procedimiento de gestión de las diferentes licencias que han sido puestas en duda por la asociación Asoquimbo y que tienen diferentes peticiones interpuestas ante las autoridades competentes, nosotros identificamos que el avance de esa obra, sin que se pongan los medios para garantizar el cumplimiento de las exigencias de la licencia medioambiental, está produciendo un grave desplazamiento de población, no solo de las directamente afectadas por la obra que va a proceder a la inundación de esa zona del río Magdalena, sino por los pueblos aledaños que están viendo reducidos los niveles de pesca con los que pueden desarrollar su trabajo y sus proyectos de vida y sus proyectos productivos. Por tanto, trasladamos desde luego una amplia preocupación con ese proyecto de represa de la multinacional Enguesa y nos gustaría llamar a las autoridades colombianas a que estén vigilantes del cumplimiento de todas las leyes que rigen en el país, porque tememos que se puede generar un enorme daño irreparable al patrimonio ambiental y cultural de los colombianos y un fenómeno de desplazamiento
muy duro en esa zona. Nos sigue preocupando, como el año anterior, la situación de las cárceles en las que sigue habiendo hacinamientos graves y un agravamiento de la situación de la sanidad por las dificultades de gestión de las empresas a las que les fueron administradas los servicios sanitarios. Creemos que se está teniendo muchas dificultades sanitarias en las cárceles, tanto por la administración privada de un servicio de salud que está empezando a fallar claramente, como por los problemas de aguas que se dan en algunas de las cárceles, especialmente Picaleña e Ibagué. Y lamentamos que frente a esta situación que hemos podido recibir por declaración de las organizaciones que trabajan en estos ámbitos, no hayamos podido acceder a verificar por nuestros propios medios esta situación, porque el Gobierno colombiano nos ha impedido el acceso a la cárcel de La Picota, como fue solicitado. El año anterior pudimos acceder a Valledupar y este año no se nos ha permitido. Si hay un problema en las cárceles, y así parece que se nos trasladó por parte de la Procuraduría, la preocupación del Estado por la situación de las cárceles, no conviene esconderlo para que no se vea, sino que conviene abrirlo y analizarlo con profundidad hasta que se resuelva. Asimismo, de las diferentes visitas que hemos hecho, que han coincidido con sucesivos actos, paros cafeteros, protestas por el Quimbo, protestas por diferentes elementos, en todos ellos hemos recogido testimonios de un abuso permanente de la fuerza por parte del SMAT. En la mayoría de las protestas que se están produciendo hay denuncias que tienen graves consecuencias para la integridad física de las personas. Con especial gravedad nos ha supuesto personas que han perdido su visión, que han perdido ojos o que han perdido la capacidad de visión por la afectación de las pelotas de lanzamiento del SMAT. Creemos que esto es algo que debe revisarse, porque se están produciendo muchas denuncias a ese nivel. Mantenemos la preocupación que traíamos el año anterior de los niveles de impunidad en los que siguen quedando las violaciones de los derechos humanos y laborales, tanto de los actores materiales como de los actores intelectuales de estos hechos. Y nos preocupa que esto se pueda agravar con el proyecto de ley del fuero penal militar que se está trabajando. Y también queríamos trasladar al Gobierno colombiano la preocupación de las organizaciones sindicales por el paquete legislativo presentado por el Gobierno recientemente al Congreso, porque se entiende desde estas organizaciones que afectará a los derechos económicos sociales en materias fundamentales para los derechos humanos, como la salud, la educación o las pensiones. La delegación asturiana parte con una impresión de que los diálogos que se están desarrollando en La Habana aún no tienen una incidencia positiva en el estado de la paz cotidiana de los ciudadanos y del respeto a sus derechos humanos. Pero también partimos con la certeza de que por el camino de la paz negociada es el único camino que llevará a la mejoría del estado de los derechos humanos en Colombia. La desaparición del conflicto armado, desde luego, avanzará, pero habrá mucho camino por recorrer para que sea una situación de paz en la que realmente se dejen de violar sistemáticamente los derechos humanos. En esta línea expresamos desde la delegación nuestro apoyo a los diálogos que se están emprendiendo en la paz. Nos ponemos a disposición de las partes para colaborar con el anhelo de conquista de la paz y respeto de los derechos humanos, y animamos al pueblo colombiano a respaldar este proceso y a participar activamente en un proceso largo, pausado, pero que no puede conducir sino a una construcción de una paz para todos, con un respeto exquisito de los derechos humanos.